Y en el examen mental vamos a conocer cuáles son sus áreas de trabajo, tratar de hacer algunos ejercicios para plantearnos entonces en relación a los resultados de ese examen mental y a la nosología y clasificaciones internacionales, cuáles pueden ser las acciones que implementemos en el marco de un plan de cuidado primario para los trastornos mentales principales. Y estamos aquí porque hay una norma de habilitación que le dice a Colombia, a través de su sistema de salud, garantice calidad en la atención de los procesos. Y arranco con este video diciéndoles que entonces eso nos implica que cuando hablamos de calidad no estamos hablando solamente de que tengamos unos manuales aquí impresos, las estrellitas, digamos, estamos habilitados, tenemos calidad, sino que la calidad en el ámbito de la salud mental nos ubica en el centro de la persona. Es la persona la que debe hacer que nosotros dinamicemos los procesos de intervención, no al contrario. Y además nos situamos en un campo lleno de estigma. ¿Y saben quiénes tienen más estigma y discriminación que nadie? No son los familiares ni son las personas, son los equipos de salud. Para nosotros, para algunos, el hecho de que una persona tenga un diagnóstico de enfermedad mental o que tenga una discapacidad psicosocial o cognitiva implica un destino. ¿Sí? Y ese destino nos lleva también a permear las intervenciones que realizamos para ayudarlo, para cuidarlo. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos imaginado que nuestros usuarios o las personas con las que trabajamos pueden tener posibilidades distintas a las que usualmente mantiene este sistema? Si vamos a hacer terapia ocupacional, les enseñamos a hacer manualidades, ¿o no? ¿Sí? Si van a estudiar más o menos el que esté buena, estudia hasta bachillerato y de ahí para allá. Pensamos que no va a ocurrir. Entonces, hacer una atención integral de la persona implica reconocer y dignificar a esa persona. Y en eso nos vamos a situar. Desde la psiquiatría tenemos herramientas muy importantes y en el modelo de salud de Colombia predominan, ¿sí? Aún las formas comunitarias son muy incipientes. Pese a que en el mundo se ha reconocido que la mayor efectividad de las intervenciones precisamente no están en las instituciones, sino en el trabajo con las comunidades. Pero estamos en ese sistema, ustedes están en una institución y vamos a pensarnos cómo desde este curso podemos fortalecer la atención que les estamos dando a las personas con las que trabajamos. La primera parte del curso plantea, cuando hablamos de salud mental y hoy en Colombia hablamos de convivencia social, son una dimensión de la vida en que transcurre cotidianamente las personas. ¿De qué estamos hablando? ¿Sí? Pues nosotros tenemos una definición que la da nuestra ley. ¿Qué es la ley? La ley de salud mental. Trabajadores de la salud mental. 1616 de 2003, es como su Biblia, ¿sí? Porque es todo lo que está contenido en términos de derechos, en términos de las garantías que le debe dar el Estado y otros sectores están en esa ley. Esa sí o sí se la tiene que saber, Ley 1616 de 2013. Contiene los derechos de las personas en salud mental. Y esos derechos, por ejemplo, hablando en términos de atención integral, deben ser visibles, conocidos y deben ser las personas formadas en esos derechos. Eso es la primera cosa que este curso les tiene que dejar. ¿Dónde están los derechos en salud mental? ¿Sí? Los conozco, los trabajamos, lo estamos haciendo con nuestros jóvenes y las personas con las que estamos en la institución. Porque en materia de salud mental, Colombia ha tenido un desarrollo bastante limitado. Y que en el 2013 hayamos promulgado finalmente una ley, fue un gran avance, porque por primera vez el país está reconociendo una responsabilidad estatal frente a las personas que sufren, que ese término me encanta de la conferencia. Hoy vamos a ver cómo está organizado el país y todavía seguimos pensando en enfermos mentales, en pacientes, en consumidores, pero ojalá que hoy pensemos en que el sufrimiento es la dimensión del ser humano que nos conecta a todos. Y no solamente sufrimos por tener un diagnóstico, sufrimos cuando no nos pagan a tiempo, ¿o no? Y eso nos puede dar hasta síntomas de psiquiatría. Sufrimos, sí,
Sufrimos cuando rompemos los vínculos con las personas que nos importan. Cuando nos sentimos en una tierra ajena, cuando nos vamos a otro lugar y no nos conectamos con las nuevas personas con las que estamos. Sufrimos trabajando en lo que no nos gusta. Entonces, lo que tenemos que pensar es que esa dimensión de sufrimiento nos permite también reconocer la humanidad y la relación con el otro. Entonces, estamos en una salud mental que nos dice la ley 1616. Es un estado dinámico. Sí, yo creo que la mayoría de ustedes alguna vez escuchó que la salud mental era el completo estado de bienestar físico, mental y espiritual. ¿Quién decía eso? La Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Levanten la mano quienes hoy están en un completo estado de bienestar físico, mental y espiritual, en el que pueden contribuir con recursos a su comunidad y trabajar, y tener una vida fructífera. Más o menos era así la definición. ¿Alguien alguna vez ha sentido que ha estado en ese completo estado de bienestar? ¿Sí? Aquí hay alguien que dice que sí. En algún momento sí. En algún momento. Bueno, y esto nos lleva a una discusión. Ahí es donde uno utiliza los placebos. Sí. De igual manera, digamos, la posibilidad de los colchones de la realidad para sentir esa sensación. Bueno, fíjense que eso que estás planteando y lo iba a tratar, yo hago siempre, me encanta escribir porque es muy de profe y trataré de que me entiendan lo que voy a colocar acá. Usualmente estamos aquí. En la salud nosotros trabajamos así. ¿Usted está enfermo o no está enfermo? ¿Sí? Todo lo que ustedes ven en los servicios en los que trabajan están permeados por ese modelo. ¿Está enfermo? No está enfermo. Si no está enfermo, está sano. Eso es lo que nosotros hacemos. Y resulta que esto es muy complejo en términos de salud mental y en términos de la salud en general, porque la vida de las personas no está inclinada hacia un lado, usualmente oscila todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, por eso es que cuando la ley nos dice por primera vez a nosotros, venga, esto no es un estado, no hay un individuo feliz, ojo con eso, y espero no herir susceptibilidades. Es muy común ahorita ver muchas uniones, yo no sé si comerciales o cómo denominarlas, donde venden felicidades. No hay un completo estado de bienestar, ni de felicidad. No hay ese individuo perfecto. Usted no tiene salud mental por estar todo el tiempo sonriendo. Usted tiene salud mental cuando está oscilando. El movimiento es lo que representa la salud mental. Y su capacidad para llorar, enojarse, gritar, estar otra vez feliz, estar tranquilo, eso es lo que significa salud mental. ¿Sí? Entonces la ley nos está diciendo, y hace un avance muy importante, estamos hablando de algo que se mueve. ¿Sí? Y nos está diciendo, es un estado de movimiento. Cuando se interrumpe ese estado de movimiento es cuando tenemos problemas. Cuando a mí se me está acabando el mundo y yo no puedo decirle a mi jefe, usted me está destruyendo y me lo tengo que tragar y sentarme y seguir haciendo la misma función, ahí es donde aparece el problema, porque no fluyo frente a lo que está sucediendo, porque no tengo derechos frente a lo que está ocurriendo. Y ahí es donde aparece la dolencia en la espalda, y luego voy al médico y no encuentran qué es, y luego me duele el estómago, y luego por ahí aparece un cáncer. Todas esas situaciones están conectadas con la alteración de este flujo. ¿Listo? Nos está diciendo también, y esto es muy importante, que la salud mental no es un asunto individual. Las personas que ingresan a su institución no están ahí por ser Julanitos Pérez tan de malas que Dios los castigó en la vida. Nacieron para sufrir. No. Nos está hablando de que la salud mental tiene que ver con lo que cada uno de nosotros hacemos, pero sobre todo tiene que ver con un punto esencial en la vida. La relación con los otros. ¿Sí? Y eso significa que no es que uno, en el esquema que muchas veces nos han venido, es que hay gente que nació muy de mala y le toca sufrir y todo lo malo le ocurre. No.
las relaciones y los vínculos se han roto y hay una razón y tenemos que cuestionarnos cuál es esa razón. Eso implica que no solamente nos debe importar la persona, no es el muchacho. Tú dijiste un ejemplo muy chévere. Cuando aparecen todos esos temas de intento de suicidio, competente o no competente. Y si tú te enfermas, eres no competente. Entonces al individuo le estamos pidiendo la respuesta de la competencia, porque estamos inmersos en un modelo que nos pide ser competentes. Y fíjate que tú tocaste algo muy importante. Si tú eres profesional de la salud mental, todo el tiempo puedes ser competente. ¿Cierto? Hay donde alguno de ustedes tenga depresión y le den incapacidad. ¿Cierto? Qué miedo, lo sacamos porque ¿cómo va a ser un psicólogo con depresión? Entonces esas son las cosas que nosotros tendremos que cuestionar. Y fíjense que Colombia desde el año 2007 dio un brinco importante. Hablábamos de enfermedades, de patología, empezó a hablar de salud mental. Y ahorita en el 2012 le agregó, venga, no solamente la salud mental, sino el cómo convivimos. Y se volvió más compleja la cosa. Porque quiere decir que sus instituciones no solamente son responsables de la salud mental, sino de la convivencia al interior de ellos. Y la convivencia es una cosa que trasciende a un servicio de salud o una consulta terapéutica. ¿Cierto? Porque tiene que ver con las formas en las cuales nosotros nos relacionamos. Listo. Entonces, les pregunto. La primera parte del curso dice cuáles son los componentes de la salud mental. A partir de lo que hemos hablado, ¿cuáles son? ¿Qué creen ustedes que son los campos de acción de la salud mental? Los enfermos y los no enfermos. ¿Sí? Bueno, en Colombia realmente estamos organizados así. ¿Quiénes están enfermos? ¿Quiénes creen que tienen problemas de salud mental? ¿Por acá dijeron uno? ¿Quiénes tienen problemas de salud mental? Las personas con depresión, las personas con esquizofrenia. A todas esas les vamos a poner trastorno mental. Y hay algunas que tienen, que eso creo que ya lo vieron con Erika, discapacidad cognitiva, y algunos de estos pueden tener también psicosocial, ¿no? ¿Listo? ¿Quién más tiene un problema de salud mental? Los trastornos. Todos acá los tengo. Todos los emocionales, del pensamiento, de alteraciones orgánicas, de la conducta. Nosotros neuróticos también tenemos Neuróticos, Entraría en toda la organización. como que neuróticos, psicóticos. también, ahí están. Esto es un campo de trabajo de la salud mental. ¿Sí? El consumo y el abuso de sustancias psicoactivas y la dependencia también son campos de trabajo de la salud mental. ¿Listo? Entonces, hacer atención integral a la persona que ahí aparece como paciente en el curso de habilitación significa atender estas situaciones cuando se presentan en la historia de vida de la persona. Pero sigue siendo, en este caso, Carla. Carla en algún momento tuvo un trastorno mental, fue víctima de violencia y consumió drogas. Que es lo más común, ¿cierto? Uno quisiera que salieran puros, pero nunca vienen puros. Eso nomás pasa en los libros de psiquiatría. De resto, todo el mundo llega con el de todito. La familia disfuncional, le faltan recursos, todo pasa en la vida de las personas. Y yo quiero ubicarlos en que estos problemas van a ser importantes porque van a marcar la historia de vida de la persona, pero no son su destino. Por siempre no serán enfermos mentales, por siempre no serán neuróticos, por siempre no serán violentos o víctimas y por siempre no serán consumidores. Por siempre deben ser humanos y el humano que ha construido esa persona. ¿Sí? Entonces por siempre seré Carla.
Entonces, atender integralmente me ubica en darme cuenta que esto está ocurriendo, pero además pensar en qué más hay. Y ahí es donde la balanza se va hasta los que no se han enfermado. Sobre una persona que vive todas esas historias, que las hay, y además hay con problemas físicos, con VIH y otros, ¿qué es lo que tengo entonces que recuperar de la persona? ¿Cuáles son sus recursos? ¿Cuáles son los indicadores positivos de la salud mental? ¿Qué les hace a usted pensar que lo que quiero decirles es que no se trata de que si uno no tiene esto, tiene salud mental? No. ¿Qué más nos podría indicar? Hay salud mental, hay un proceso dinámico. ¿Qué se les ocurriría a ustedes que sería importante? Esto me implica ubicarme en las áreas de ajuste psicosocial de las personas según su momento de vida. O sea, yo no debo esperar a que aparezcan estas situaciones para decir, ay, ahorita sí vamos a atender en salud mental. Debo pensar en otro campo de trabajo que es la promoción y el mantenimiento de la salud mental. ¿Sí? Entonces, ya sabemos esto y esto lo vamos a ver muy bien hoy, cuáles son, pero vamos a pensar en la promoción y mantenimiento. La prevención está todavía aquí. Aquí hacemos prevención, hacemos atención. ¿Qué más hacemos acá? Rehabilitación. ¿Sí? Prevención, atención y rehabilitación. Eso es lo que hacemos acá. Acá tenemos que promover, mantener e incluir. ¿Sí? Entonces, ahora cuando estamos pensando en los componentes de salud mental, estamos pensando también en la promoción de la salud mental. Y eso nos ubica primero en que como sociedad tenemos que construir una cultura de autocuidado y corresponsabilidad. Es decir, que ustedes solitos no estén sufriendo allá con las personas, ay, las abandonaron, ay, les pasó eso. Eso también tiene que ser responsabilidad de otros entes. Sí, tendrá que haber proyectos de vivienda, tendrá que haber servicios de salud, tendrán que haber otros con los cuales trabajar y garantizar el derecho al disfrute de la salud mental. Pero además como sociedad tenemos que pensarnos cómo generamos prácticas y una cultura de autocuidado. Por ejemplo, en este grupo que podría trabajar el autocuidado. Eso es fundamental para ustedes y es el último punto que vamos a ver. De la atención integral implica también la atención al trabajador. ¿Cómo podrían ustedes promover la salud mental entre ustedes? Cultura de autocuidado de la salud mental, por ejemplo, en la institución. Una estrategia que se centre en eso sería fundamental. En donde yo promueva el encuentro con mi compañero, porque a veces uno trabaja todo el día y nunca tiene tiempo para decirle al otro cómo estás, cómo siguió tu hijo, qué tal la casa. Sí, esos momentos son importantes. Y lo que planteaba, los grupos Balín, los grupos de expresión son fundamentales, porque aquí la gente sí o sí necesita hablar y tramitar la frustración, los miedos, la resistencia, todo lo que ocurre cuando estamos abordando a las personas que tienen este momento en su vida. Tenemos que cambiar imaginarios sociales y culturales. Posiblemente para ustedes, no creo que pase. Yo sé que muy seguramente si tienen un problema de salud mental van a decir, voy al psicólogo, yo soy psicólogo, trabajador social, pero voy. ¿Cierto? Si buscan un colega, asumo que sí porque trabajan en el campo. Pero afuera, cuando tú le dices a alguien y has pensado consultar a un profesional de la salud mental, ojo, perdió esa amistad. ¿Sí? Entonces hay que trabajar en que las personas comprendan, y sobre todo en nuestro país, porque nuestro país no tiene una cultura de acercarse a servicios de salud mental. Tenemos que trabajar entonces porque eso ocurra. Y sobre todo para quienes tienen la posibilidad de tener redes de apoyo familiares, lo que yo he visto, y me imagino ustedes me corroborarán, es que cuando una persona tiene esta historia de vida, generalmente también su ámbito familiar tiene dificultades. Y otros miembros de la familia necesitan apoyo. Entonces, trabajar los imaginarios que tienen ellos sobre la salud mental y lo que ocurre frente a un problema.
Hay que promover la salud mental y ojalá promovamos condiciones para la salud mental. Porque la salud mental no es un estilo de vida. O sea, no se trata de si yo me levanto, como bien, hago ejercicio, salud, no se trata solamente de eso. Se trata también de condiciones de equidad. Y yo siempre coloco el mismo ejemplo. Para la depresión, que es el trastorno mental más frecuente en el mundo, pero el que menos accede al tratamiento. Entonces, una persona deprimida, tú la abordas, le das un antidepresivo, le incrementas la motivación, la energía para hacer las cosas, pero no se resuelve su situación. Porque sigue desempleado, sigue perdiendo vínculos porque se separó de su pareja, y todo lo que tú estás haciendo es preparando un cóctel perfecto para un intento de suicidio. ¿Sí? Tengo motivación, tengo energía, tengo tiempo para pensar y sigo en las mismas condiciones. Entonces, lo que nosotros tenemos que promover, además de lo típico que decimos factores protectores, es condiciones para la salud mental. ¿Y cuáles pueden ser los mecanismos para trabajar en algo que es fundamental y que creo que para su población lo es también? Tú planteas algo alrededor de la escuela y son los procesos de socialización primaria y secundaria, que antes se hacían en la familia, pero que ya no se hacen y que se espera que se asuman en las comunidades educativas, pero ellas también se quedan cortas en la posibilidad de lograrlo. Entonces encontramos a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes con unas situaciones en las cuales ni siquiera saben saludar, no saben cómo iniciar una conversación, porque sobre eso se suponía antes se ocupaba la familia. Usted le enseñaban a entender cómo convivir en sociedad y cuáles eran los límites, pero eso ya no se está viendo por los cambios que ha tenido. Y la idea tampoco es quedarnos en la añoranza de cuando volvemos a la familia nuclear que teníamos antes, patriarcal, no, sino pensarnos en esta nueva sociedad, cuáles podrían ser los elementos que ayuden, por ejemplo, a esta población a hacer sus procesos de socialización primaria y secundaria. Tenemos que trabajar en la prevención y atención, y ahí estamos pensando en que estas situaciones, algunas son temporales y otras van a ser permanentes. Y como algunas van a ser permanentes, van a implicar cambios para la vida de la persona. Se va a asumir unas medidas de cuidado a largo plazo, va a ser cambios en los modos en que vive, y lo que yo les estoy diciendo cuando les hablo de condiciones para mantener la salud mental es cuáles son las mínimas condiciones de vida que todos tenemos derecho a tener. Además de pensarse en que la autorrealización, por supuesto, es un proceso subjetivo, pero hay unos mínimos. O sea, si usted no tiene casa, no tiene comida, no tiene acceso a un servicio de salud, no tiene la posibilidad de trabajar, pues esos mínimos se rompen. Y aparecen otras condiciones de exclusión, de marginación, y aparecen dificultades y problemas que pueden ser algunos de estos que están acá. Que posiblemente no hay que ir hacia atrás, sino hacia adelante. Sí. No se puede, y eso genera mucha frustración, me imagino, para ustedes, pero hay que trabajar en fomentar lo que alguien decía por acá, el tema de la resiliencia, pero sobre todo creo que con este tipo de población la logoterapia y algunas alternativas de trabajo que piensan más en la perspectiva hacia futuro, hacia lo que sí se puede hacer en el presente y lo que se puede hacer en el mañana, son muy importantes. Entonces yo les decía que además de los trastornos mentales, ahorita entonces nos vamos a ubicar ya en el tema que nos compete. Quería que tuvieran el marco de salud mental, porque la salud mental abarca promover y mantenerla. Y hay unos problemas de salud mental que son los que vamos a abordar en este curso. Entonces ahorita sí me voy a volver patológica y me voy a quedar con los problemas. Pero no vamos a perder de vista en la intervención que independientemente en que mi historia de vida aparezca en un momento en todo momento debo promover y mantener condiciones para la salud mental. ¿Sí? O sea, si yo tengo un síndrome de Down, no significa entonces, perdió, porque tiene ya la enfermedad, no hay salud mental. No. Desde esa situación de vida que tengo de síndrome de Down, tengo que trabajar por promover y mantener la salud mental, porque ahí no se ha perdido. Porque si eso está oscilando, no es blanco y negro. ¿Sí?
que eso es lo más importante que tendríamos que trabajar. Las personas, todas, nos relacionamos con las sustancias psicoactivas, ¿cierto? ¿Cuántos toman chocolate? ¿Es más rico? ¿Cuántos toman café? ¿Cuántos fuman? ¿Cuántos consumen alcohol? ¿Cuántos toman Vive 100? Red Bull. Bueno, todas esas son sustancias psicoactivas. Y alrededor de las sustancias psicoactivas nos debe interesar algo importante que aparece acá. Y es que posiblemente no hay que ir hacia atrás, sino hacia adelante. ¿Sí? No se puede y eso genera mucha frustración, me imagino, para ustedes, pero hay que trabajar en fomentar lo que alguien decía por acá, el tema de la resiliencia, pero sobre todo creo que con este tipo de población, la logoterapia y algunas alternativas de trabajo que piensan más en la perspectiva hacia futuro, hacia lo que sí se puede hacer en el presente y lo que se puede hacer en el mañana, son muy importantes. Entonces yo les decía que además de los trastornos mentales, ahorita entonces nos vamos a ubicar ya en el tema que nos compete. Quería que tuvieran el marco de salud mental, porque la salud mental abarca promover y mantenerla. Y hay unos problemas de salud mental que son los que vamos a abordar en este curso. Entonces ahorita sí me voy a volver patológica y me voy a quedar con los problemas. Pero no vamos a perder de vista en la intervención que independientemente en que mi historia de vida aparezca en un momento en todo momento debo promover y mantener condiciones para la salud mental. ¿Sí? O sea, si yo tengo un síndrome de Down, no significa entonces, perdió, porque tiene ya la enfermedad, no hay salud mental. No. Desde esa situación de vida que tengo de síndrome de Down, tengo que trabajar por promover y mantener la salud mental, porque ahí no se ha perdido. Porque si eso está oscilando, no es blanco y negro. ¿Sí? Que eso es lo más importante que tendríamos que trabajar. Las personas, todas, nos relacionamos con las sustancias psicoactivas, ¿cierto? ¿Cuántos toman chocolate? ¿Es más rico? ¿Cuántos toman café? ¿Cuántos fuman? ¿Cuántos consumen alcohol? ¿Cuántos toman Vive 100? Red Bull. Bueno, todas esas son sustancias psicoactivas. Y alrededor de las sustancias psicoactivas nos debe interesar algo importante que aparece acá, y es que como todas las personas en algún momento de su vida no han consumido, ¿a qué edad consumieron ustedes por primera vez? ¿A qué edad consumiste alguna sustancia de las que nombré? 14 años tomó café. En el tetero. Son sustancias psicoactivas. Un patrón y frecuencia de uso elevado, pero además una alteración en las áreas de vida de la persona. ¿Sí? Entonces, además de que lo usa frecuentemente, ya se ha visto una progresión en la frecuencia de uso. Eso empieza a generarle dificultades en las áreas de vida. ¿Sí? Entonces, llega todos los lunes con tufo, trabajo, pero el resto de la semana es un trabajador ejemplar. Ajá. Se quedó sin pagar la factura de la energía y le cortaron la luz, porque prefirió irse a rumbear. ¿Vale? Accidente de
tránsito, ¿por qué? Porque iba en exceso de velocidad y había consumido sustancias psicoactivas. Eso nos ubica en un abuso. Ahora les pregunto, ¿y qué es una farmacodependencia? Cuando todo gira en torno a la sustancia. Muy bien. Entonces la farmacodependencia tiene unos criterios diagnósticos claros. La primera es la incapacidad de resistir el consumo. O sea, si la persona tiene acceso a la sustancia, no es capaz de decir no. Y eso nos habla de la compulsividad. Lo segundo es que cada vez más no solamente aumenta la frecuencia, sino que necesita de otras sustancias para alcanzar el mismo efecto. Y eso se denomina tolerancia. El sujeto, si deja de consumir por un tiempo prolongado, experimenta un malestar físico, emocional y en sus relaciones que se conoce como síndrome de abstinencia. Y lo último, la vida del sujeto, que ustedes lo dijeron muy bien, las áreas de vida que eran importantes dejan de ser importantes. Y el consumo se vuelve el centro de su vida. ¿Sí ven la diferencia entre abuso y dependencia? ¿Y la patología dual entonces qué es? Ya la enfermedad como tal. Sí, es una enfermedad. Bueno, más que una enfermedad se considera como un síndrome. Pues es la unión del abuso y la farmacodependencia. En la patología dual sucede que tengo una farmacodependencia y le agrego un ingrediente, un trastorno mental. Eso es patología dual. Sería lo mismo No que con la comorbilidad. comorbilidad, ¿no? Pero mental. No puede, o sea, no es que si yo pongo acá VIH hay patología dual. Solo comorbilidad mental. En muchos lugares, nosotros tenemos, bueno, no sé, creo que Maribel les contó, nosotros tenemos un diplomado solo para esto, porque esta es otra entidad. Esto no se trata A más B. No es que yo rehabilito al consumo y le doy entonces el tratamiento psiquiátrico y ¡pum! No. La patología dual es un síndrome y tiene clasificaciones. Hay patología dual, trastorno de personalidad. Patología dual, depresión. Patología dual, pero no es A más B. O sea, esto es una forma y esto tiene evidencias, cómo se maneja. Y no es la suma de las partes. Es la situación más compleja de tratar. Sin embargo, es la más frecuente. Ustedes tienen usuarios con consumo de drogas. Bueno, las estadísticas en el mundo dicen que estos que tienen farmacodependencia y abuso, al menos entre el 70 y el 80% tienen un trastorno mental. ¿Sí? Esa farmacodependencia solamente está relacionada con el abuso. No, abuso o farmacodependencia o cualquier tipo de... Puede ser hasta uno medicado. Bueno, hay farmacodependencias en donde la sustancia es un medicamento de uso recreativo, pero que realmente es un medicamento. Pero, o sea, lo que no quiero que vayan a pensar es que si una persona es adherente a un tratamiento, por ejemplo, no, a fluoxetina, o sea, si yo tomo fluoxetina todos los días no significa que soy dependiente. Estoy hablando de la farmacodependencia como entidad patológica de una sustancia que se usa con fines no medicinales. ¿Sí? Eso es farmacodependencia. Eso es importante la clasificación. Porque hay elementos que las personas necesitan. Y ojo, porque esto es muy común que lo piensen las personas y sus familiares. ¿Está tomando tratamiento psiquiátrico? ¿Se volvió dependiente a eso? No. Está tomando el medicamento que necesita para estabilizar su sistema nervioso que está alterado por el trastorno, por el consumo. Y lo necesita en términos de lo terapéutico. Distinta a la farmacodependencia que está aquí porque la necesidad de la sustancia no es para algo médico. ¿Listo? Ya. Entonces les digo que si ustedes trabajan con esta población, entre el 70 y el 80%, es decir, de cada 100, 80 tienen un trastorno mental. O más, porque su población además tiene más riesgos. ¿Y esto qué significa? Perdón, pregunta. Hablamos de patología dual cuando el trastorno mental es a raíz del consumo. Ahí
Ay, es otra pregunta muy importante. Porque es que el consumo puede generar el trastorno mental, ¿ok? Pero entonces ahí hablamos de patología dual, porque es que ahorita dijiste que no es la suma de las dos partes. Ah, el tratamiento no es la suma de las dos partes, o sea, no es aplicar el tratamiento para rehabilitación más el tratamiento que yo daría si fuera individual. Ok. Ahora, tú preguntaste esto, ¿qué fue primero, la gallina o los huevos? Ajá. Hace mucho tiempo, cuando se hablaba de patología dual, se discutía mucho eso. Si era que la persona, por ejemplo, estaba deprimida y cuando probó la sustancia se automedicó. Porque la sustancia que hace, libera dopamina, y la dopamina que me produce placer. Y si yo estoy deprimido y voy a experimentar un placer que es 500 veces mayor a lo que experimentaría teniendo una relación sexual, que es la actividad que más placer nos produce, pues, por favor, yo sigo consumiendo. Luego nos pensamos, pero es que el consumo crónico también te genera problemas y graves. El consumo crónico daña tus circuitos y tus receptores de dopamina. Y llega el punto en que la producción de dopamina es tan baja que ni la sustancia logra aumentarla. Y que cuando dejo de consumir experimento inmediatamente un estado depresivo. Entonces, ¿qué produjo la depresión? ¿La depresión me generó el consumo o el consumo me generó la depresión? Hoy decidimos dejar de preguntarnos eso, porque además no sirve. Sí, o sea, eso no va a resolver nada. ¿Qué sí es importante? Que esa persona con farmacodependencia solamente me voy a dar cuenta de la presencia de la patología dual cuando deje de estar bajo los efectos del consumo. Solamente ahí va a aflorar. Entonces, ¿qué es importante en todas las terapias? Abordar el síndrome de abstinencia y los efectos inmediatos de la interrupción de la sustancia para poder monitorear y seguir en el tiempo y poder valorar a través de la historia de vida de ese sujeto si hay un trastorno mental. La mayoría de sus usuarios, creo que lo que les ocurre, se deprime una vez se suspende la sustancia. Y más si el consumo ha sido crónico. Eso es lo que ustedes deben esperar. ¿Qué les estoy diciendo? Biológicamente lo esperado. Su dopamina va a estar abajo. Pero ustedes tienen que trabajar en herramientas no solamente farmacológicas, sino terapéuticas que les ayudan a disfrutar de la vida de otra forma. Y si dado 3 meses sigue deprimido, ahí usted tiene que preguntarse si detrás de ese consumo hay un trastorno depresivo. Y no antes. Antes no le puedes hacer el diagnóstico porque todavía hay un consumo y una situación que te va ¿cómo se dice? A velar los síntomas. Nos ha pasado. Conozco casos donde parecía que era una psicosis por consumo, era una esquizofrenia que estaba automedicada por el consumo. No crean que las sustancias psicoactivas son tan malas. Muchas de ellas controlan síntomas, solo que lo controlan al azar. Entonces nunca se revelaba que había realmente una esquizofrenia porque el otro estaba todo el tiempo bajo los efectos del consumo. Y mal que bien, pues actúan sobre la dopamina. Y la dopamina, pues también tiene una regulación en el lóbulo frontal y mal que bien mantenían al otro. ¿Cuándo aflora? Cuando deja de consumir, y ahí es donde el familiar dice, se volvió loco. Y empezó, ¿sí? Entonces no nos interesa. ¿Qué nos debe interesar? Que esto es complejo. Y ustedes deberían todo el tiempo estar alertas a buscar, porque las personas con patología dual, su principal problema es que no reciben la ayuda adecuada. Sí, se la pasan de tratamiento en tratamiento y no logran. Porque aquí en Colombia o se atiende el consumo o se atiende el trastorno. No hay entidades donde, o yo no conozco aún, servicios especializados en patología dual. Es una buena idea para ustedes que trabajan con ICBF. Patología dual. Tener servicios de patología dual. Abuso y dependencia. Una persona puede tener una psicosis o su primer brote psicótico de un trastorno de esquizofrenia porque estaba consumiendo. No necesariamente significa que tenga un abuso y farmacodependencia. ¿Sí me hago entender? Porque en la escala que yo les mostraba, las personas pueden tener muchos tipos de consumo.
Entonces, esa persona puede que tuviera un consumo ocasional o habitual de marihuana, que marihuana acelera todos los procesos y se han hecho estudios alrededor de la psicosis. Más no significa que cuando tú valores encuentres que haya una farmacodependencia, que es tu primer criterio para tener patología dual, más la psicosis. Sí puedes encontrar un consumo de riesgo y la psicosis. Entonces no estás ante una patología dual. Estás ante una persona que tiene un trastorno psicótico y consume de riesgo. Entonces tu tratamiento está enfocado es a trabajar sobre la adherencia al tratamiento y el abordaje y trabajar los riesgos que tiene sobre el consumo. Siempre debe haber un diagnóstico de farmacodependencia. Si no, no están hablando de patología dual. Entonces, si la persona no lleva los criterios que hablamos, hay un consumo de riesgo. Y fíjate que chévere que hagas esa pregunta porque en mi trabajo, bueno, además de eso yo trabajo en la Secretaría de Salud de Cali y allá cuando hacemos a mesas de análisis es muy frecuente que el personal de salud asuma, por ejemplo, casos. Mujer habitante de calle con esquizofrenia y la envían a un centro de rehabilitación de drogas porque consume bazuco. En un momento que la encuentra la policía. Pero cuando se evalúa ni tiene síndrome de abstinencia, ni tiene ningún criterio y termina en un centro de rehabilitación con su esquizofrenia en una comunidad terapéutica pidiéndole que sea abstinente. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué es? Porque muchas veces para el personal de salud el solo hecho que se diga que se consume implica que ya tiene un trastorno. Pero hoy vamos a ver que hay mecanismos para poder determinar si hay o no un problema alrededor de esa situación. Entonces ya vimos consumo, ¿qué nos interesa en relación al paciente? Patología dual y determinar si hay farmacodependencia y abuso. Ahora hablemos de la violencia. En la violencia hay muchas cosas, pero sobre todo en el campo de la salud mental y en la atención de las personas nos debe interesar esta forma de violencia. La violencia familiar. De la vida, esa persona ha sido víctima de alguna forma de violencia. La violencia es toda acción que busca ejercer y someter el poder de unos contra otros, en cualquier ámbito. Y la violencia puede ser dirigida hacia uno mismo y así se llama violencia autoinfligida. Me gusta más este nombre que suicidios o conductas suicidas. El suicidio tiene muchas cargas de estigma. Autoinfligida. Cuando la violencia se dirige hacia otro se llama violencia interpersonal. ¿Listo? La violencia interpersonal, ¿dónde se da? En la familia, ¿sí? A nivel comunitario, se puede dar a nivel social, se puede dar a nivel laboral y se puede dar en las comunidades educativas. ¿Sí? Bueno, entonces, esa violencia familiar, que debe ser punto de encuentro para nosotros, abarca diferentes situaciones, entre ellas la violencia entre la pareja, la violencia dirigida a menores de edad, que es el maltrato infantil, la negligencia y abandono y, ojo, la violencia hacia los adultos o personas mayores. ¿Sí? Esa también se nos olvida bastante. La violencia más frecuente y la que se vigila en Colombia es la violencia de género, es decir, contamos cuántos hombres y mujeres y de qué tipo de violencia son objeto. Aquí está el maltrato infantil y me voy a detener en esta. No soy feminista, quiero aclararlo, pero en términos de violencia, siempre alrededor de la violencia familiar, el 80% de los casos los sufren las mujeres o los denuncian, porque puede ser que no estén denunciados. Cuando hablamos de la violencia comunitaria, nos damos cuenta que
El 80% de los casos los viven los hombres jóvenes. Es decir, a las mujeres las matan en la casa y a los hombres los matan en la calle, en homicidio, robos y hurtos. ¿Sí? Cuando hablamos de violencia antiinfligida, por cada 4 casos de intentos de suicidio en mujeres, hay un intento de suicidio en hombres. ¿Sí? Por cada 3 suicidios en hombres, hay un suicidio en mujeres. Quiere decir que sí hay unas situaciones de género que tenemos que revisar. Porque en las familias son las mujeres las que principalmente son abusadas sexualmente, viven violencia psicológica, física, verbal y económica. Porque en la calle son los hombres los que principalmente son víctimas de muertes violentas como los homicidios. Y porque son las mujeres las que intentan suicidarse más, pero son los hombres los que examen mental. Y en el examen mental vamos a conocer cuáles son sus áreas de trabajo, tratar de hacer algunos ejercicios para plantearnos entonces en relación a los resultados de ese examen mental y a la nosología y clasificaciones internacionales, cuáles pueden ser las acciones que implementemos en el marco de un plan de cuidado primario para los trastornos mentales principales. ¿Listo? Ese es el reto de aquí a las 6 de la tarde, entonces tenemos mucho trabajo por hacer. Quisiera conocerlos, sé que les hacen presentarse, pero para mí es importante saber quiénes me acompañan hoy, que terminan suicidándose. Yo creo que en el ámbito familiar es porque la mujer es mucho más vulnerable en ese ámbito. Y en el ámbito comunitario es el hombre más vulnerable, digamos en ese caso de robos, etc. Entonces es la vulneración. Sí. Yo quiero señalarles esto. Pero es que la vulnerabilidad está permeada por toda una historia. O sea, y particularmente en Colombia hay un perfil, lo hablábamos el jueves con la compañera que estaba viendo sobre sexualidad y hablábamos de que la violencia sexual implicaba prácticamente violencia de género en la mayoría de los casos. Entonces yo creo que es un patrón por el perfil del hombre colombiano, que es la misma situación que pasa, por ejemplo, en México. ¿Sí? Y es una transferencia de saberes de generación en generación, de que el hombre es el que manda en la casa y la mujer es la que hace la casa. ¿Sí? Entonces, hoy por hoy estamos tratando de tergiversar eso y por supuesto que la diferencia de hace hasta 10 años, 20 años es grandísima, pero se continúa en esa lucha. Ajá. Y tú lo ves más que todo en estratos 2, estrato 1, donde realmente no hay esa... y siguen con esa mentalidad. Yo lo veo también mucho, hablo de Cali, Creo que no. porque sí, eso les iba a comentar. Mi carro está chillando también esa mucho. actitud patriarcal ¿Qué era? ¿Qué le pasa? del señor de poder. Pero hablando de y violencia, es más igual, yo creo que bueno, Se han dirigido hacia las personas vulnerables. Nosotros en Cali, que tenemos todos los estratos hasta 6, hemos intentado hacer ejercicios con los sectores de la ciudad que tienen mayor accesibilidad económica y la gente cierra la puerta porque esos son asuntos privados. Allá sí hay una violencia intrafamiliar, pero te aseguro, cuando vemos la población, 47% contributivo, 52% subsidiado. ¿Qué quiere decir? Que es un tema que lo que pasa es que en los estratos 4, 5 y 6 no se denuncia porque hay una sanción social que te asocia a ser violento con ser pobre. Entonces, ¿cómo yo voy a decir que mi marido, yo en estrato 5 en mi carro, me está maltratando? O sea, eso no va a pasar. Y si ocurre, ocurre bajo cuerda. ¿Qué nos importa alrededor de esto, chicos? Roles de género. el caso de San Bolívar. Sí. Estos son temas de roles de género, pero en esta violencia quiero decirles que en la atención, ¿se acuerdan que yo les decía? El 70-80% de sus pacientes van a tener patología dual.
¿Cuántos creen que son víctimas de violencia sexual? Y que no se dan ni cuenta, porque en muchos casos ellos no tienen conciencia de que eso está sucediendo. Si estamos hablando que es someter al otro, y de por sí esas personas con las que ustedes trabajan tienen condiciones vulnerantes que les impiden resistir o decir, oiga, pare, probablemente muchos de ellos han sido víctimas de violencia sexual. Y con Carolina deben haber trabajado que qué pasa en estos casos. ¿Qué hacemos? El chico nos dice, me estoy cortando porque cuando tenía 3 años mi papá o mi tío me violó. ¿Qué hacen? Acompañar. ¿A dónde lo acompañan? Todo el proceso de la parte de salud. Muy bien. Carolina entonces está orgullosa porque sabe que ustedes entendieron que la violencia sexual es una urgencia sin importar el tiempo transcurrido de los síntomas. Sin la atención no tiene que ver con la denuncia. Si usted decidió no denunciar, eso es una decisión de la persona y es un derecho también. Pero la atención en la urgencia es inmediata. Me doy cuenta y arranco la ruta a un servicio de urgencia sin importar el tiempo transcurrido de los hechos. ¿Listo? Entonces cualquier usuario que ustedes tengan conocimiento de que vivió esto y que no ha sido atendido en salud mental, háganlo. ¿Sí? Hay casos graves en el país. Una joven que ingresa a un servicio de psicología y relata a los 5 años que fue abusada sexualmente por su papá, que ya no lo hace, y que la psicóloga dice, bueno, seguiremos trabajando en eso. 3 horas después se suicidó. Y tenía 18 años. La psicóloga pensó que no debía activar la ruta porque eso había pasado y ella se veía tranquila. ¿Y qué pasa con la psicóloga? La responsabilidad legal. ¿Quién se dio cuenta de eso? ¿Ah? ¿Cómo se dieron cuenta? Porque la vida es un pañuelo. Pues porque supuestamente, digamos, en términos de la confidencialidad, ¿cómo salió eso? O la psicóloga dijo. Ella lo dijo porque resultó que la joven era hija de una persona cercana. Y lo hace porque todo el mundo se preguntaba si esta joven feliz, bella, por qué se había suicidado y buscaban respuestas. Y ella dijo, tengo que decirlo. Pero no solamente había pasado por ella, había psiquiatras y mucha gente involucrada que sabía lo que hacía el papá y que simplemente se encubrió. Bueno, ahora sí hablemos de trastornos mentales. Los trastornos mentales involucran la vivencia de la persona y de su entorno. Y dentro de lo que yo les he contado es lo más difícil de diagnosticar. Por eso la mayoría de personas han tenido 1, 2, 3, 4, 5, 6 etiquetas diagnósticas. Porque la identificación de un trastorno mental está centrado en algo fundamental. Y es en el acuerdo social que hemos hecho aquí hoy de lo que es normal. Si yo llego y me quito la ropa y doy la clase en vestido de baño, si ustedes consideran que eso es normal, yo no tengo nada, no tengo ningún síntoma porque hemos decidido que la profe de la clase así. Pero si para ustedes eso como grupo social no está bien, entonces ustedes dirán que mi comportamiento es patológico, que la lleven a un psiquiatra, que se volvió loca. ¿Listo? Que era lo que nos planteaba al inicio. Entonces estamos ante una definición que es cambiante. Cada que renuevan los DSM, sale una entidad, entra otra, y básicamente quiero que piensen en que lo más importante hoy no es cuál es el diagnóstico, cuál es el sufrimiento. ¿Sí? Si nos alejamos, y además porque aquí no somos psiquiatras, si nos alejamos del diagnóstico y pensamos en el sufrimiento, vamos a poder hacer mejores intervenciones. ¿Sí? Porque cuando usted está embarcado en el diagnóstico, usted está pensando esquizofrenia, ideas delirantes, alucinaciones, tengo que... ¿Sí? Y hay protocolos y programas, ahorita les muestro
cuáles son para que los bajen, los tengan, los apliquen, porque la norma dice que los tienen que hacer. Pero más allá, ¿qué necesita en términos de ese sufrimiento emocional y psicosocial que tiene esa persona? Resolver. Ahí es donde el equipo de trabajo se tiene que encontrar y hacer algo más que darle medicamentos y llevarlos a grupos educativos donde les hablan de una enfermedad. Tener un trastorno mental entonces nos implica entender que hay una perspectiva, ahí digo biopsicosocial, y yo diría biopsicosocial y espiritual. ¿Sí? Porque aquí también hablamos de espíritu, no en el sentido religioso, sino de la psiquis y de la mente, del alma. Bueno, es algo fundamental, y es que los seres humanos, desde la psicología, la psiquiatría y todas las ciencias humanas que hemos estudiado, hemos llegado a la conclusión de que hay algo más que el ente físico que acompañamos, ¿sí? Entonces hay una mente, para algunas culturas es una mente, para otras es un alma, para nosotros lo llamamos psiquis, y la espiritualidad es el ejercicio de conectarse con eso, de darse cuenta de la propia existencia, de lo que pasa por esa mente, y que parece pues sencillo, pero que nos cuesta, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes saben cómo están anímicamente y físicamente hoy? ¿Cuántos de ustedes se han detenido a ver cómo está su alma y su psiquis hoy? Entonces, las responsabilidades cotidianas nos alejan del ejercicio espiritual. Por eso lo menciono aquí, porque una de las cosas que uno ve con frecuencia es que hay posturas de lo religioso, no de lo teológico en el tratamiento. Más allá de eso, cuando estamos trabajando sobre una persona que tiene un problema de salud mental como un trastorno mental, tenemos que involucrar la dimensión espiritual. Porque esa dimensión espiritual es lo que nos permite luego pensarnos en un sentido de vida o en un proyecto, en la forma en que ustedes estén trabajando. Pero si no es con eso, si no es con esa motivación por vivir y para qué vivir, es muy difícil. Sí, se vuelven recetas. Y uno hace sus grupos de apoyo y todo, pero la gente ni se toca ni se inmuta. Y hay que enseñarle a las personas a lidiar y hablar con esa parte. Porque hay gente que no quiere estar en contacto con esa parte. Porque posiblemente eso sí que su alma tiene asuntos y conflictos de los cuales no quiere ser consciente. Porque precisamente eso que mencionas de adaptarse se ha convertido en un ambiente que promueve y permite el mantenimiento de la persona. La internación no se debe satanizar. Tampoco entonces se trata de que todos, hay personas que requieren la sacada de ese contexto, pero luego debemos promover que vuelva lo más pronto posible. Pero sí hay momentos en que es fundamental y hay familias con las que los muchachos no pueden ser protegidos. Habrá un miembro de la familia que uno ve que es muy bueno, que no sé qué, pero la dinámica familiar no va a permitir. Entonces, cada caso tendrán ustedes como equipo que valorar cuál es la mejor decisión terapéutica, pero además tienen una responsabilidad porque son operadores de ICF y no solamente terapéutica, sino en términos de sus derechos. Yo les digo que su decisión es más compleja, porque digamos que en el sistema de salud, pues no nos compete la protección. Y uno lo que dice es ICF, comisaría, al que venga. Pero entonces aquí ustedes tienen que jugar con las dos cosas. En la balanza tienen que colocar la mejor decisión terapéutica y la mejor decisión en términos de protección. Entonces no es tan sencillo. Termino diciendo que, para que vamos al break, a las 4 en punto, vean. Ya no sé. Bueno, lo que quería decirles es que hay que trabajar entonces en todas las dimensiones. Por eso decía lo espiritual. Lo biológico sí, y voy a insistir en eso, no soy antipsiquiatra. Hay alteraciones biológicas que yo puedo tratar y que le puedo evitar el disconfort a la persona. Ejemplo claro, nadie tiene por qué pasarse un síndrome de abstinencia vomitando, tirado en el suelo y con fiebre. Si tengo los elementos para evitarle eso. Nadie tiene que hacer de su fuerza de voluntad. Usted puede decir, levántese de la cama. Si tengo un medicamento que le ayuda a aumentar esa energía y le puede facilitar los procesos, ¿sí? Entonces, los medicamentos y la terapia farmacológica tienen un lugar, pero no sirven como monoterapia.
no sirven, porque para lo único que sirven es para reducir síntomas. Preparan el escenario, porque lo más importante en salud mental es la palabra, no el fármaco. Entonces, ¿qué necesitamos? La dimensión psicológica y la dimensión social. Trabajen con el individuo. El individuo tiene, tampoco la mirada es que el mundo es malo, las condiciones son malas, no. El individuo tiene que ganar en esas habilidades para la resiliencia. Tiene que ganar en la capacidad de afrontamiento y de adaptación. No desde la competencia, porque también hacemos eso. No aprendió a leer como yo quería. ¿Sí? No se pone la ropa como debe ser. Pero mira que, por ejemplo, nosotros en el lineamiento tenemos competencias ciudadanas y de ahí partimos para la inclusión social. Sí. Entonces, ahí, por ejemplo, dentro del lineamiento... No, pero... Pero, no, es decir, partiendo de lo mismo, de lo que estás diciendo en esa parte, ¿no? Voy a aclararlo porque después me meto en un lío. Yo estoy hablando de un ámbito de la competencia y es de lo que pone la sociedad. El tema teórico de las competencias ciudadanas es otro. Y habrá que discutirlo y si son competencias o no sé qué. Yo, por ejemplo, el modelo que trabajo es de capacidades. Pero porque tengo una posición frente a la competencia. Lo que no quiero decir es que eso esté mal y eso esté bien. Porque uno le dice a todo el mundo, pero la vida es bonita, viva, sí, pero pues mi vida es vivir siempre en el estrato económico más bajo, con las menores oportunidades, y esa ha sido la historia de mi vida, pero tengo que salir adelante. Ese es muchas veces el mensaje que nos vende, sobre todo un país donde hablamos de libertades individuales y de capitales privados. Entonces, usted no es competente porque no logra hacer su capital privado y salir adelante, y eso no es responsabilidad de ningún Estado, es suya. Trabajen porque las familias se asuman como parte de la respuesta. No solamente es que, cuando su mamá lo grite, calle, sea resiliente. Hay que trabajar con esa mamá que grita, en otras formas en que ella se pueda relacionar y ejercer su disciplina. Porque muchas veces a eso llevamos a las personas. Ser resiliente no es resistir y aguantar todo lo que pasa. Es construir su vida. Exacto. Si usted le está enseñando a eso, le está anulando al otro sus derechos. Porque pues yo soy resiliente, mi esposo toda la vida me ha pegado, pero yo sigo ahí aguantando.